Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos puestos en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos nosotros, de una u otra forma, hemos tenido la oportunidad de tener acercamientos a ciertos libros. Hay libros que llegan accidentalmente a nuestra vida o por recomendación, que nosotros leemos y que definitivamente tocan mucho nuestro corazón y cambian nuestra manera de pensar. Hay libros que, como hacen bien, también hay otros que hacen mal. Cuando uno lee, necesita tener siempre criterio, discernimiento y saber lo que el apóstol Pablo dice: desechen lo malo y acojan lo bueno. Ese discernimiento y ese criterio de lectura, uno tiene que aprender a cultivarlo y aprender a tener eso que llamamos el sentido crítico. No se trata simplemente de leer sin más. A lo mejor usted podría estar pensando en este momento en un libro que le tocó la vida y que le ayudó a estar en el punto en el que hoy se encuentra. Ha habido filósofos, teólogos, novelistas. Hay gente que definitivamente escribe muy bien, su lectura es muy amena, es muy sabroso. Hay libros que uno los empieza y quisiera terminarlos lo más pronto posible. Y hay escritores que se convierten como en el favorito nuestro, que uno dice: me gusta tal escritor, me encanta cómo escribe. Ahora, pongámonos a pensar cómo ha sido nuestro acercamiento a la Sagrada Escritura. ¿Cuál ha sido el acercamiento que usted ha tenido a ella? Miren, los que somos aquí más adultos, cuando teníamos clase de religión, nos ponían a hacer tareas con la Biblia. Ese fue un primer acercamiento. Claro, lo que pasa es que en ese momento, cuando nosotros abríamos la Biblia, lo abríamos con espíritu académico. Había preguntas muy puntuales para respuestas puntuales. Entonces uno iba al capítulo y al versículo, ahí encontraba uno la respuesta a la pregunta que el maestro había hecho para nuestra clase de religión. Pero hay otro acercamiento a la Sagrada Escritura, que es justamente ese acercamiento que produce vida nueva, una especie como de transformación interior, un cambio de mentalidad y un cambio de actitud, que solamente pueden hablar de ello aquellas personas que lo han tenido. Si uno llega a la palabra de Dios simplemente con espíritu académico, exclusivamente con espíritu académico, el aprovechamiento espiritual va a ser ínfimo, va a ser muy pequeño. Pero cuando uno llega a la palabra de Dios con apertura, diciéndole al Señor como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha, yo estoy seguro que nosotros vamos a encontrar mucha riqueza en la Sagrada Escritura. Quiero que revise un poco cómo es su acercamiento a la palabra de Dios. Cuando usted atraviesa esa puerta los domingos, ¿qué quiere escuchar? ¿Qué viene a escuchar?
que busca. Porque yo aspiro que el atravesar esa puerta no sea simplemente para que en la misa le mencionen el muerto y al final diga, no me lo mencionaron, y termine bravo porque no le mencionaron el muerto porque hubo un descuido. Yo espero que esa no sea la razón. Cuando nosotros atravesamos esa puerta y cuando yo me pongo aquí en este lugar, queremos que esa palabra engendre vida en el corazón. Mire, que haga de nosotros nuevas criaturas. Jesús nos dice en la Sagrada Escritura, yo he venido para que ustedes tengan vida, pero vida en abundancia. Es decir, no es cualquier clase de vida, ni siquiera larga vida, porque el Señor no nos ha dicho a nosotros, ni nos ha prometido que vamos a morir de viejos. El Señor no promete larga vida, el Señor promete vida abundante. Y vida abundante es una especie de renovación interior, donde uno, como también dice el apóstol San Pablo, somos renovados en la mente y en el corazón. Ustedes se han dado cuenta que hay atolladeros de los cuales nosotros nunca logramos salir, porque nuestra mentalidad permanece inmutable. Nuestra forma de pensar permanece inmutable. ¿Cuál es la lucha grande que muchas veces la palabra de Dios tiene con nuestra mentalidad? Que ya nosotros tenemos conceptos preestablecidos, verdades construidas, que no estamos dispuestos nunca a revisar para ver si son verdad, para ver si lo que hemos creído, lo que hemos pensado es cierto. Sencillamente decimos, es que eso es lo que yo pienso, esa es mi manera de pensar. Uno tiene que tener la capacidad para saber revisar constantemente su forma de pensar. Hay que estar creciendo, porque el conocimiento no es estática y eso no está escrito en piedra. El cerebro es elástico y la elasticidad del cerebro permite que nosotros podamos hoy revisar conceptos, ideas que podemos llegar a modificar y que uno diga, es que yo lo que pensaba antes ya no lo creo de esa manera. Porque cuando Jesús habla, Jesús quiere que revisemos esas ideas que en la cabeza tenemos metidas. Por eso el Señor dice que no se puede meter un remiendo nuevo en un manto o en un vestido viejo, porque el remiendo nuevo echa a perder el vestido viejo. El vestido viejo es nuestra cabeza, el remiendo nuevo es su palabra. Cuando nosotros tenemos ideas preestablecidas, preconcebidas, como escritas en piedra, claro, cuando llega la palabra de Dios a nuestra cabeza, todas esas ideas repugnan y nosotros no somos capaces de concebir que lo que la palabra de Dios nos diga es verdad. Miren ustedes lo que narra hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4. Jesús está en la sinagoga de Nazaret, la sinagoga de su pueblo, donde la gente lo había conocido a él. ¿Dónde creció Jesús? En Nazaret. Es decir, Jesús en Nazaret no era ningún desconocido. Sus vecinos lo conocían, toda la gente sabía quién era su familia, porque Nazaret era un pueblo muy chiquito. De esos pueblos donde todo el mundo sabe quién es quién. Y un día entra Jesús a la sinagoga de Nazaret, la de su pueblo. Le pasan un texto del libro del profeta Isaías, un rollo en papiro. Jesús abre el rollo y así como estoy puesto yo aquí en este ambón, Jesús se pone en el lugar donde se proclamaba la palabra y Jesús lee el texto. El texto del profeta Isaías que Jesús lee es este: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Ese fue el texto que Jesús leyó. Cogió el rollo, lo volvió a enrollar y se lo pasó al ayudante.
Y miren ustedes lo que Jesús dice después de proclamar ese rollo, porque la gente siempre esperaba que cuando le proclamaban la palabra hubiera alguien que les explicara las escrituras para poderlas comprender más. Y lo que Jesús empieza diciendo es: hoy se ha cumplido esa escritura que ustedes acaban de escuchar. Aquí está, este pechito es el que viene a cumplirles ese texto bíblico. En su pueblo, donde todo el mundo lo conocía a él, y salir Jesús con esas: yo soy el que voy a hacer efectivo ese texto del profeta Isaías, que tenía 700 años de edad. Y mire lo que el profeta Isaías proclama que Jesús se apropia. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Un espíritu que había descendido sobre él, lo vimos hace 15 días en el bautismo. Él me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista y poner en libertad a los oprimidos. Menciona 4 grupos de personas. Menciona a los pobres, menciona a los cautivos, menciona a los ciegos, menciona los que han perdido la libertad interior. Si nosotros tuviéramos que clasificarnos en cualquiera de esos grupos, ¿en cuál tendríamos que meternos? Si pobres, ciegos, cautivos, oprimidos. A lo mejor en ninguno, a lo mejor en todos. Yo les recomendaría que nos metiéramos en todos. ¿Saben por qué? Porque pobreza todos tenemos. No hay gente que tenga, nadie, plenitud de vida que diga: a mí no me falta nada. Claro que si uno considera que la pobreza es ausencia de recursos económicos y uno tiene suficientes, uno puede decir: pues yo pobre no soy. Pero resulta que sí, porque todos tenemos carencias de alguna clase. Tenemos carencias afectivas, tenemos carencias emocionales, imposibilidad para poder mostrar afecto, para poder mostrar quiénes somos. Vacíos existenciales, sin sentido de la vida, aburrimiento, desesperanza. Pobreza tiene todo ser humano. Ceguera tiene todo ser humano, porque ninguno de nosotros ve la realidad tal cual es, porque siempre por nuestra mentalidad tenemos una visión distorsionada de las cosas y una interpretación inadecuada de las cosas. ¿Saben qué es recuperar la vista? No es volver a ver la luz. Recuperar la vista es aprender a entender. Dejar la ceguera es entendimiento. Esas cosas que a veces por testarudez, por cabeciduros, nosotros no somos capaces de entender. ¿Cuántas veces como adultos nosotros finalmente no terminamos dándole la razón a nuestros papás y a decirle: ahora sí entiendo por qué mi papá y mi mamá me decía o hacía tal cosa cuando yo era un niño, un adolescente? Ahora sí comprendo. Eso es recuperar la vista, capacidad de comprensión, que no siempre se tiene. O libertad. ¿Quién de ustedes cree realmente que es una persona libre? Miren, todos los seres humanos tenemos ataduras. Tenemos ataduras por el pasado. Tenemos ataduras incluso que ya estamos amarrando hacia el futuro. Porque por el pasado tenemos ataduras que nos deprimen. Y por el futuro tenemos ataduras que nos causan ansiedad. Y por el presente tenemos ataduras que nos causan estrés.
Recuerden esa homilía que a muchos de ustedes les encantó del primer domingo del tiempo del Adviento, donde yo hablaba de eso. Lo que genera el pasado, lo que genera el presente y lo que genera el futuro. Y todas esas ataduras interiores, los miedos, el miedo a morirnos, eso es una esclavitud. El miedo a enfermarnos, eso es una esclavitud. El miedo a perder, eso es una esclavitud. El miedo a no tener, eso es una esclavitud. El miedo a que se vaya, eso es una esclavitud. Nosotros tenemos muchos temores. Todos los temores generan esclavitud. Y viene Jesús a decir, miren, conmigo, con mi palabra, con mi persona, con mi presencia, yo vengo a devolverles a ustedes todo eso que han perdido. Al que tenga pobreza interior, yo le voy a suplir su pobreza. Al que tenga esclavitud, yo lo voy a liberar. Al que tenga ceguera, yo le voy a devolver la vista. Por eso ustedes necesitan comprender algo, hermanos. Cuando usted pasa esa puerta, la palabra que se proclama es para usted. No es para nadie más. Aquí no se ponga usted a pensar cómo me gustaría que estuviera aquí mi marido que está allá en casa que no quiso venir. Esto sí que lo necesita escuchar él. Pues no. Si usted vino es porque la palabra es para usted. Ahora les voy a decir algo como sacerdote y se lo voy a decir con absoluto respeto, pero que espero que no lo olviden. Cuando nosotros normalmente estamos despidiendo a nuestros seres queridos, especialmente en exequias, uno suele decirle al cura, padre, me gustaría hablarle un poquitico de mi mamá. Mi mamá era así, una mujer maravillosa, entregada, fue una maestra, tuvo tantos hijos, los sacó adelante, no sé qué. Porque en el fondo que buscan una elegía del muerto y que uno hable maravillas del muerto. Y quieren que les diga algo, cuando la palabra de Dios se proclama en un momento como ese, se proclama para producir consuelo a los que hemos quedado vivos y no simplemente para hacer un elogio del difunto. ¿Me hago entender? Aquí no se trata de hacer elogios al difunto. Si usted quiere hacer elogios, pide el micrófono y al final dice, mi mamá era una mujer extraordinaria, te vamos a recordar, te llevaremos en el corazón. Pero hágalo usted. Mientras tanto, deje que la palabra a usted le traiga consuelo a su corazón, porque lo necesita. Usted necesita escuchar qué tiene Dios para decirle en un momento tan importante como ese. ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Cuál es el consuelo que quiere traer a su corazón? La esperanza que le quiere hacer devolver en este momento tan duro. Para eso es la palabra de Dios. La palabra no se proclama para que el que se murió. El que se murió ya le escucha la voz a Dios directamente en el cielo si está. La palabra se proclama para los que quedamos vivos. Háblame, Señor, en este momento que mi corazón está herido y lastimado y dolido. Necesito que tú me hables, que tú me permitas escuchar tu voz. Y justo en ese instante vendrá Jesús y nos dirá, yo he venido ungido por el Espíritu para evangelizar, para proclamar la libertad, devolver la vista a los ciegos y a los oprimidos, devolverles su libertad interior. Son muchas las cosas que a nosotros nos amarran, nos atan, nos enceguecen. Y uno no puede vivir contento así, llenos de angustia, llenos de ceguera, esclavos. ¿Cuántas esclavitudes tenemos nosotros? Demasiadas. Y hay gente que quiere seguir poniéndonos cadenas y nosotros a dejarnos y Cristo a quitárnosla. Y hay gente que quiere dejarnos ciegos, que veamos solamente por sus ojos. No lo decimos así, tú eres la luz de mis ojos. No lo ha dicho así. ¿Usted cree que eso es de Dios? Tú eres la luz de mis ojos. No diga eso nunca.
Porque nadie es la luz de sus ojos. El Señor quiere que usted sea una persona capaz de ver, comprender, libre en el Señor. Y ese tiene que ser el efecto que su palabra produzca. Que la palabra escrita, que la palabra revelada, nos dé luces siempre para nuestra vida. Cuando usted entre aquí, cada vez que entre a este lugar o a cualquier lugar donde vaya a la Eucaristía, vaya siempre con la mente abierta, con el corazón dispuestos, con los oídos muy abiertos. Y en el momento en que la palabra se vaya a proclamar, cierre los ojos. Cerrar los ojos en el momento de la proclamación de la palabra de Dios es lo mejor que uno puede hacer, porque eso le permite a uno concentración, porque cuando uno los ojos los cierra, los oídos los agudiza y no permite uno que nada lo distraiga. Porque en el momento en que la palabra se va a proclamar, es el momento en que Dios le va a hablar. No se deje sacar de la misa justo en el momento en que la palabra se va a proclamar porque el celular le sonó. El demonio lo está sacando para que usted no escuche lo que tiene que escuchar. El demonio distrae. El espíritu del mal quiere evitar a toda costa que usted pueda escuchar una palabra de liberación interior. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.